Estimados estudiantes, ¿me escuchan? Muy buenas tardes. Ya, le damos unos minutitos para que ingresen sus compañeros, por favor.
Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Disculpen la demora. Ha habido un problema, creo, en enviarnos el link. Bueno, en realidad aceptarlos, ¿no? Bien, eh, vamos a iniciar, en este caso, la parte teórica o continuar con respecto a la parte neumática. Y vamos a entrar, pues, al elemento un poco más pesado, ¿no? Que es la parte, digamos, teórica, ¿no? Siempre fundamental, por supuesto. Bien, entonces, el día de hoy ya le compartí al delegado la misma diapositiva para poder trabajar. Miren, en nuestro caso en sí, tenemos que darnos cuenta que tenemos en nuestra agenda, al menos para esta semana, hablar de los circuitos neumáticos básicos. Recordemos un poco lo que hicimos la semana pasada, donde vimos un poquito de los elementos de teoría. Hoy vamos a hablar de los componentes principales del circuito neumático. Vamos a ver el esquema, ¿no? Ahora sí se va a entender mejor porque hicimos un esquema eléctrico de control y fuerza y ahora vamos a hacer un esquema neumático, por lo menos lo que vamos a hacer en esta semana, ¿no? Los ejemplos de aplicación y las ventajas y desventajas, pues, en este caso de la neumática, ¿no? Tiene, en este caso, pues, aplicaciones muy importantes en el caso de la industria. Le decía, en la industria alimentaria, normalmente es un común denominador tener justamente el uso de la energía del aire, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? El poder del aire en la automatización industrial es muy importante porque todo, digamos, de seguridad y plena, digamos, salud al momento de generar todos los procesos, ¿no? Bien, recordemos un poquito. Nos habíamos quedado aquí la semana pasada y estamos hablando de un circuito. El circuito tiene estos dispositivos, ¿no? Desde la parte del generador de aire, que nosotros lo conocemos como un compresor neumático, ¿sí? Un momentito, vamos a ver por aquí. Bueno, ya está. Eh, tenemos el compresor, tenemos el depósito donde normalmente pues se establece el aire y lo que queremos resaltar aquí, no sé si ven la representación en este caso del compresor o generador neumático. Luego tenemos la parte donde se almacena y para poder esto nosotros le decimos que es un depósito, ¿no? El depósito acumulador de aire, normalmente donde ya se está guardando el aire comprimido y normalmente pues tiene algunos dispositivos interesantes. Primero el termómetro, tenemos el nanómetro, el cual va a medir la presión justamente de nuestro depósito y vemos que el aire en su estado de compresión sigue siendo húmedo, entonces por eso tenemos en la parte inferior un pulgador, ¿no? En este caso, para poder de alguna manera aligerar la presión en algún momento, ¿no? Y la humedad. Luego tenemos la válvula limitadora de presión, o sea, cuando es un dispositivo de seguridad de que cuando el generador llegue a una presión establecida como máxima, entonces esta válvula lo que va a hacer es liberar presión, ¿no? Para que no continúe ejerciendo presión, sino explotaría. Entonces también tenemos acá justamente en la parte final su representación y luego tenemos la unidad de mantenimiento, ¿no? Entonces, la unidad de mantenimiento en realidad cumple tres funciones, eso lo vamos a detallar el día de hoy. Y luego tenemos la unidad de control, ¿no? Entonces, la unidad de control en los diferentes, digamos, elementos que se han establecido en la red van a permitir la forma de accionamiento de él también, ¿no? A través de las válvulas, ¿no? Y eso es lo que vamos a describir el día de hoy, las válvulas y cómo se establece. Bien, entonces en esta parte seguimos y vemos los elementos de transportes. Bueno, si usted dice, ingeniero, los elementos de transporte, yo veo la parte marrón que veo en todo el circuito, ¿no? Y es cierto, es una manguerita. Normalmente en la industria, digamos, de la automatización, casi siempre usamos un estándar de color celeste, ¿no? Puede ser blanco transparente también.
Eso es ya una política de cada empresa, ¿sí? Es la tubería flexible. Esta tubería flexible que va a acompañarnos, pues, en todo el circuito, ¿no? En este caso, nos da la posibilidad de llegar hasta un elemento final, ¿sí? Hoy día justamente la teoría llega desde el generador hasta los elementos de trabajo que son los famosos actuadores. Entonces, ¿cuáles son los actuadores? Bueno, ya les había comentado un poquito, ¿no? Los cilindros de efecto simple, de efecto doble, ¿no? Y estos se van representando también su simbología. O sea, acá lo importante es conocer vamos a decirlo así, la simbología, ¿sí? Entonces, vamos a continuar, entonces. Bueno, eso era lo que es el circuito neumático. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Y en este caso, los componentes principales, en este caso, dentro del sistema, se dividen en dos, ¿no? Ya lo hemos descrito hace un momento, hoy lo están viendo de otra manera, donde vemos el sistema en sí de la producción de la energía del aire, ¿no? Donde está nuestro compresor, y el otro es el sistema de la utilización de la misma, hasta llegar al elemento final, que es nuestro actuador, que está aquí, ¿no? En este caso, las válvulas de control direccional, los controladores de velocidad, los reguladores, son las tres categorías más importantes. Nuestra unidad de mantenimiento, que es el filtrado, ¿no? Y bueno, acá ya tenemos la unidad de compresor. Entonces, para describir estos principales elementos, también lo estamos viendo en un perfil y una vista isométrica de cómo se distribuye. Bueno, entonces aquí sí comenzamos lo difícil, ¿no? Bueno, aunque no difícil, porque ustedes ya han llevado termodinámica y han hablado justamente de los compresores. Bueno, acá tengo, no quiero hacer muy extenso en esta parte, pero siempre es bueno conocer fundamentalmente cómo funciona cada uno de los tipos. Miren, a la izquierda tenemos un compresor de pistón de una etapa. Entonces, vemos que este tiene una característica, ¿no? Entonces, este tipo de compresor es utilizado solamente con un cilindro y un pistón para mover justamente el aire desde la presión, digamos, bueno, hasta la presión deseada, ¿no? Normalmente estos compresores son ideales para las tareas que requieren, pues, presiones moderadas, o sea, bajas presiones, ¿no? Como los talleres pequeños para, digamos, pintura, em, proyectos de bricol, ¿no? Bueno, de pintado, ¿no? Y otros elementos adicionales. Entonces, el funcionamiento, bueno, acá está, ahora sí ya tengo el acceso, y acá está, ¿no? El funcionamiento. Si ustedes observan, en realidad tenemos un circuito, ¿no? Que ingresa el aire en este punto, ¿sí? Llega aquí de esta manera para hacer que nuestro pistón, justamente es nuestro pistón, ¿no? Comience a moverse. Entonces, aquí nosotros lo establecemos en tres partes. Primero, la admisión. Eso quiere decir que este pistón comienza a moverse, ¿no? O sea, a desplegarse de forma horizontal y vertical, y en este punto va a, digamos, a hacer el proceso de admisión. Entonces, ¿admisión de qué? Del aire, ¿no? En este caso. Entonces, en el proceso de admisión, ¿no? Que es la primera, vamos a decir así, la primera parte, el pistón desciende, ¿sí? Creando un vacío que aspira aire en el cilindro. Y creo que lo están viendo, ¿no? Como el aire ingresa por acá, el pistón baja, esta parte celeste va a comenzar a crear un vacío de aire, o sea, mayor concentrado del aire, ¿no? Luego de empezar a establecer este tipo de elemento, de hecho, que viene la etapa de compresión, que sería la segunda etapa. Entonces, donde el pistón ahora comienza a subir, ¿no? Como segunda etapa. Entonces, el pistón sube y comprime el aire en una sola etapa. O sea, en este caso van a notar que aquí hay una pequeña valvulita donde cuando presiona, esta se abre y ejerce un circuito de salida. Ah, ya. Entonces, la compresión tiene esa etapa, o sea, el proceso de, digamos, hacer que el pistón suba y comprime el aire en una sola etapa.
Y la de descarga es justamente lo que ya estoy hablando como tercer punto, descarga, ¿sí? Entonces, la descarga es cuando la presión del aire es lo suficientemente alta y supera la válvula de descarga, o sea, justamente donde resalté el puntito, ¿no? En este caso vamos a borrar para que se note mejor otra vez. Aquí ven unos dispositivos de color, ¿no? No sé si se puede ver acá, acá, justo aquí y justo aquí, ¿ven? Entonces, estas válvulas, uno gira en este sentido y la otra válvula en este sentido, ¿no? Se aperturan de acuerdo al sentido del aire. Entonces, mientras que uno está creando un vacío, digamos, el otro pistón no se utiliza, ¿no? Porque está en el mismo sentido. Entonces, ¿cuál es la característica de este tipo de compresor? Bueno, la característica primero es la simplicidad que tiene este tipo de compresor, ¿no? Es una simplificación, su diseño es más simple, digamos que los otros que existen en el mercado. Otro, la presión que alcanza en este caso son presiones moderadas que pueden llegar en un rango, en este caso vamos a ver así, acá, entre un rango de 90, digamos, a 120 PSI. Entonces, es una presión moderada, ¿no? Entonces, eso es lo que alcanza, ¿no? Los PSI en este tipo de compresor. El costo suele ser más asequible, digamos, en comparación a otros tipos de compresores, porque no se necesita más que para pintar tal vez el rocío, ¿no? Una forma de presión, ¿no? Constante, que no requiera, digamos, hacer, digamos, el corte, por ejemplo, que se podría hacer también, ¿no? Y desde luego, el mantenimiento es bastante sencillo, ¿no? Para cualquier técnico o alguien que quiera aprender, simplemente es sencillo, ¿no? ¿Dónde aplicaría yo este tipo de compresor? Bueno, se utilizan todas las herramientas neumáticas que no sean de alta presión para pistolas, digamos, de pintura, infladores, llaves de impacto de baja demanda, ¿no? Eso es lo que normalmente se usa. Entonces, este compresor, ¿no? Es un tipo de compresor alternativo que aspira, en resumen, ¿no? Que aspira el aire de la atmósfera y la comprime en una sola vez, en un único cilindro, hasta alcanzar justamente la presión deseada antes de enviarlo, pues, al tanque de almacenamiento, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos como característica principal. Les decía, ¿no? ¿Cuál sería la aplicación de este tipo de elementos? Bueno, en talleres domésticos, centros comerciales pequeños, ¿no? Incluso también se podría hacer para los dentistas, ¿no? Ellos también utilizan baja presión. Eh, Se podría usar en tareas del hogar también para algunas cosas. Eh, el soplado, que es para la pintura, como les decía, y bueno, elementos de carpintería que podría también servir por el tipo de presión que genere, ¿no? ¿Estamos? Y luego tenemos como segundo parámetro justamente el compresor. Ah, disculpen, acá hay un error, dice compresor de pistón de una etapa. No, de dos, aquí es, de dos etapas, ¿sí? De dos, ¿ok? De dos etapas. Entonces, el compresor de dos etapas, en este caso, es un tipo de compresor también alternativo que comprime el aire dos veces. ¿Estamos? Para generar justamente mucho más presión. ¿Estamos? La primera, la presión en este caso de aire es mucho más grande, mucho mayor, más alta, ¿no? Y además es mucho más eficiente, porque pasaría dos etapas en realidad, ¿no? A diferencia del que solo tiene una etapa, que es una conversión directa, ¿no? Y que justamente lo hacía en un ciclo, ¿no? Acá lo hacemos en dos etapas, con dos pistones. Claro que la diferencia está en la forma de los pistones, ¿no? Entonces, la primera cámara, como ustedes ven acá, la primera cámara, tenemos un pistón más grande que la que tiene mayor presión,
¿no? En este caso funciona de la misma forma, ¿no? Ingresa el aire por aquí, ingresa a la cavidad creando un vacío mucho más grande y esto es cuando se desplaza hacia abajo el pistón, ¿cierto? Cuando vuelve a subir, entonces circula nuevamente a una presión diferente, ¿no? Pasa por una tubería, para un serpentín y ese elemento es el inicio de la segunda compresión. O sea, ese es el inicio y el final de la salida de la primera, digamos, compresión. Igual, volver el pistón a verse de forma vertical, ¿no? Creando un vacío y luego lo comprime, ¿no? Y luego de esa etapa ya comienza a generar nuevamente una presión mayor que la segunda, mayor que la primera, ¿no? Entonces, como ven, en la primera etapa, ¿no? El pistón más grande, ¿no? Aspira aire de la atmósfera y lo comprime parcialmente hasta una presión intermedia, que puede ser de 7 bares. O sea, en la primera etapa, 7 bar. ¿Estamos? Eh, es lo normal, los bar, ¿no? Ahí está. Entonces, en la etapa de enfriamiento, el aire comprimido que pasa por el tubo, ¿no? En este caso, o un sistema de enfriamiento, o también se puede instalar un hipercooler, ¿no? Donde se reduce la temperatura. ¿Por qué hacemos que la compresión del aire tenga temperaturas bajas? ¿No? Entonces, lo que pasa es que como es húmedo, al generar un tipo de, digamos, temperatura, va a hacer que se solidifique y que esa humedad se vuelva simplemente líquido, ¿no? Y es por eso le damos a la opción de enfriamiento, ¿no? Y en la segunda etapa, como hemos mencionado, el aire enfriado entra en el segundo cilindro, ¿no? Donde el pistón es más pequeño como característica y donde se obtiene una mayor presión, de tal manera que lo comprimimos hasta la presión final deseada, ¿no? Normalmente en esta segunda etapa, si en el primero era 7, o sea, en 7 bar, en la segunda compresión puede llegar a ser el doble. En este caso puede estar en un rango de 10 a 15, ¿estamos? De 10 a 15 bar. Bar, perfecto. Entonces, ¿cuál es la ventaja con respecto a la primera? Bueno, creo yo que es evidente, ¿no? Es mayor en eficiencia, ya que comprime el aire en dos etapas y logra enfriarlos entre ellas, ¿no? Y el compresor también requiere, digamos, menos energía para producir la misma presión final que un modelo de una sola etapa, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a entender esta dinámica. ¿Qué otra más? Dice, mayor presión en salida. Claro, ¿no? Si le ponemos aquí A y cuando sale aquí B, la diferencia es de presión, ¿no? Otro es menor temperatura de funcionamiento, ¿no? Esto es la división del trabajo de dos etapas también, ¿no? Y que el enfriamiento intermedio produce temperaturas generalmente bajo el sistema. Lo que tal vez disminuye el desgaste de los componentes, ¿no? Eso es también. Vida útil prolongada, o sea, es mucho más seguro que simplemente un pistón de una sola etapa. Y están, digamos, creadas para trabajar y ser utilizados en un uso continuo, ¿no? Es más robusto, ¿no? Bueno, acá en la imagen se ve casi que todos son del mismo tamaño, ¿no? Pero hay una diferencia, ¿no? Mientras que el de dos pistones es mucho más grande, ¿no? Que de un solo pistón. Entonces, aplicaciones, ya hemos dicho, puede ser las carpinterías, manufactura, limpieza para la industria, o sea, limpiar no solamente es agua, sino limpiarlo también con aire para que se queme más rápido, por ejemplo, ¿no? Y aplicaciones de alta presión, ¿no? Eso es con respecto, digamos, al compresor de dos etapas. Y luego tenemos
En este caso, un compresor del tipo diafragma. Bueno, todos saben que es un diafragma, ¿no? En este caso en particular, estamos viendo de que la forma de cómo este dispositivo igual ingresa por un extremo izquierdo, ¿no? Baja el pistón y normalmente el área va creciendo, ¿no? Y luego, en este caso, en la segunda etapa, ya se hace la definición de salida de la misma, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de un compresor de diafragma? Bueno, primero que es un tipo de compresor alternativo de desplazamiento siempre positivo, que utiliza, digamos, un dispositivo que es la membrana, que es la parte, digamos, bueno, un ratito aquí, por aquí, tenemos aquí, a ver, un momentito, por favor. Uy, se corrió. Un momentito, por favor. Como les decía, este tipo de compresor de diafragma normalmente pues tiene el mismo sistema, ¿no? Sino que en estas partes, como hemos mencionado aquí, en esta partecita, estos son dispositivos donde tienen justamente la membrana, ¿no? Flexible y que normalmente pues comprime, digamos, el aire o gas, ¿no? En este caso. Normalmente el gas o aire que se comprime es transportado justamente en la salida de la válvula, que es lo que habíamos visto, ¿no? Entrada, salida, ¿no? Eso es algo repetitivo. La característica principal de este tipo, digamos, es que el aire o gas normalmente se utiliza para gases con mucha frecuencia, aceites también, ¿no? Y que normalmente pues eh, genera un aire puro, ¿no? Es lo que la teoría que nosotros lo hacemos en la práctica, ¿no? Es libre de mantenimiento, eso quiere decir que normalmente pues no necesita lubricación interna. eh, Tampoco no hace mucho ruido, ¿no? Tal vez ustedes ya han ido a la planta de automatización y genera un tipo de sonido. Entonces, este diafragma, por su forma, normalmente no genera o genera un ruido, pero mini, ¿no? La capacidad justamente también de manejar gases corrosivos o tóxicos se usa con mucha frecuencia. O sea, acuérdense, con los compresores, en este caso, pues de diafragma, ¿no? Lo utilizamos en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria, en la industria de bebidas. Bueno, si hacemos eso, sector médico y hospitales también se utilizan con mucha frecuencia, en los laboratorios, eh, digamos, en tratamiento de aguas, ¿no? Que se utiliza, en este caso, la aireación, digamos, los otros procesos que requieren, pues, aire limpio, ¿no? En este caso. Em, Bien, luego tenemos acá el concepto para los que no han entendido del compresor. El compresor es un generador, ¿no? Un generador de aire, ¿no? Que nos sirve para producir aire comprimido, que es lo que hemos puesto aquí de manera precisa. La presión del servicio es la que suministra el tipo de, en este caso, de compresor, ¿no? Y también de acuerdo a la cantidad, digamos, del acumulador de nuestro tanque, ¿no? Y luego, pues, también, ojo,
el diámetro en este caso en particular, digamos, de las tuberías también son importantes, ¿no? Bueno, acá tenemos justamente un parámetro también importante. Esta es la unidad de mantenimiento, ¿no? Y les decía, ¿no? Esta unidad de mantenimiento cumple tres funciones. Primero, filtra el aire. Entonces, la acción es que limpia las impurezas digamos, de sólidas, de polvo, óxido, ¿no? Y algún condensado de agua que arrastra justamente al momento de la compresión del aire, ¿no? Hacia la red. Entonces, filtra. Entonces, hace eso, filtrar, ¿sí? Luego tenemos, en este caso, la de regulación, ¿no? Regula. Entonces, cuando hablamos de esto, lo que hace es estabilizar y mantener constantemente la presión, ¿no? O sea, mantiene constante la presión de trabajo que se requiere en cualquier aplicación, ¿no? Y es independiente justamente de fluctuaciones. Si ustedes observan, por el diseño que se ingresa acá, entra a un serpentín donde normalmente pues el aire circula, aquí en la parte inferior se acumula el líquido que podría generarse y acá está el centro del filtro, ¿no? Y luego sale el aire de esta manera, ¿no? Entonces, este dispositivo, que es el que ustedes están viendo acá, justamente filtra, regula y lubrica. Tres acciones, lubrica. Entonces, cuando hablamos de la lubricación, hay que darnos cuenta que el aire tiene partículas de polvo y otro tipo de partículas. Un ejemplo simple es cuando ustedes tienen, digamos, están conversando mucho tiempo y por ahí llegan a absorber aire con estas moléculas y lo primero es que se atoran, ¿cierto? Entonces vemos que existe esos, digamos, esos elementos muy pequeños. Entonces, al generar el aire, también genera fricción, ¿no? Entonces, como cualquier cuerpo. Entonces, lo que hacemos al lubricar, simplemente se añade una fina neblina de aceite lubricante, ¿no? Al aire comprimido y esta reduce la fricción y justamente el desgaste de todos los componentes que intervienen en el sistema de red de aire. ¿Estamos? Bueno, disculpen. Bien. Entonces, digamos, seguimos entonces, ¿no? Entonces, como les decía, su función normalmente pues reduce el desgaste, filtra, ¿no? Hemos dicho con eh, o una neblina fina, ¿no? De aceite lubricante. O sea, es un aceite especial. Por eso cuando ustedes entran en las plantas y ustedes puedan, digamos, oler, ¿no? El aire expulsado por el sistema, van a encontrar un cierto olorcito característico, ¿no? Y eso es justamente el aceite lubricante, ¿no? Em, tiene mayor, bueno, en sus aplicaciones, ¿no? En este caso es mayor fiabilidad en cada proceso, menos fallos de las maquinarias que nosotros podemos tener. Aquí vemos también vemos los parámetros, aquí las formas, cómo van a ir en la parte interna. ¿Sí? Para que ustedes tengan un mantenimiento. Bien, entonces acá tenemos unas imágenes de colores, normalmente pueden ser azules, naranjas, negras, ¿no? Pero la unidad de mantenimiento es el enlace entre la red de distribución de aire y los circuitos neumáticos de control. Eso es algo que normalmente tenemos que verlo siempre, ¿no? En este caso. Bien. Acá tenemos los elementos de control. Entonces, los elementos de control de la neumática en realidad son elementos que pueden ser divididos en direcciones, ¿no? O otros le dicen que son dispositivos encargados de hacer la dirección, la presión, el caudal del aire comprimido, ¿no? Entonces, principalmente lo conocemos como las famosas válvulas.
¿Estamos? Bueno, acá tenemos, ¿no? Una imagen, bueno, no quiero ser cherry a la marca, pero tenemos ahí una imagen que también son de equipos de la universidad, ¿no? Tecnología alemana, ¿no? Y van a ver las características y las formas que tiene, ¿no? Entonces, desde la parte del accionamiento, ¿no? Las válvulas son elementos que mandan y regulan la puesta en marcha, digamos, el paro y la dirección, ¿no? De la presión. Mm, También del caudal del fluido enviado, ¿no? A través tal vez de bombas hidráulicas. Ah, entonces ahí dice bombas hidráulicas. Hay que tener en cuenta que las válvulas se pueden dividir en neumáticas y válvulas hidráulicas. O sea, pueden tener el mismo concepto, la misma nomenclatura, pero los elementos constructivos son diferentes, ¿no? Entonces, una hidráulica no puede reemplazar a una neumática, ni una neumática a una, en este caso, pues hidráulica, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Pero los conceptos, los tipos sí son los mismos. Por ejemplo, acá tenemos el cuerpo justamente de toda la válvula. Luego tenemos los accesos que nosotros le llamamos vías, ¿no? Y asientos, ¿no? En los cuales tenemos que enviar. Por ejemplo, a uno les va a pedir, quiero una válvula de 5 y 2, ¿no? Entonces estamos hablando de 5 vías y 2 asientos, ¿no? Entonces, luego también tenemos la posibilidad de tener la posibilidad de accionar de una forma secundaria, así como tengo la forma de accionarlo de forma primaria. Puede ser a través de los finales de carrera que muchas veces se utiliza en la industria o simplemente por botones o palancas en las cuales podemos ir trabajando, ¿sí? Bien, acá tenemos justamente los modelos. Tenemos válvulas de dos y tres posiciones. Bueno, ¿por qué se les dice válvula de dos posiciones? Miren, si ustedes se dan cuenta, los cuadraditos que ustedes ven aquí representan posiciones, ¿no? Entonces tengo dos posiciones, dos cuadraditos y tres posiciones, tres. ¿Estamos? Las vías, normalmente digo, tengo una válvula de dos posiciones con dos vías. Entonces, miren, una y dos. Puedo tener en este caso tres vías, una, dos y tres, ¿no? Cuatro vías, una, dos, tres y cuatro, si no es- y puedo hacer mi mezcla, ¿no? Dos y cinco vías. Entonces, como vemos aquí, ¿no? Bueno, el que no lo ha visto, lo hacemos así, acá, mejor. ¿Sí? Tengo una válvula dos dos, ¿no? Una válvula de dos vías y dos posiciones. ¿No? Entonces, ahora, lo que se le agrega a esa válvula es el tipo de accionamiento inicial o primario y secundario. Por ejemplo, acá me está diciendo que yo, para que funcione esta válvula, necesito un pulsador manual, o sea, necesito presionar un botón. ¿Estamos? Y te dice que en este caso, en la salida, no puedo tener un muelle de retorno. Les decía que esto va a depender del tipo de resorte para que regrese a su estado original, ¿no? Usualmente las válvulas de 2, de 3 y de 5, incluso hasta la de 4, nos sirven para controlar el movimiento de los cilindros, que es un actuador en realidad, ¿no? Justamente aquí hablamos de las nomenclaturas ahora. Normalmente existen dos tipos de nomenclatura. Por ejemplo, miren, va a existir letras y también va a existir números. ¿Estamos? Por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo una válvula de 5 vías, ¿no? 5 dos, dos vías biestables, ¿no? Neumática, te estaba mencionando, y podemos ir visualizando cómo trabaja cada una de ellas. Entonces, esta es un formato clásico, ¿no? Y las válvulas se distribuyen de la siguiente forma, ¿no? Las válvulas de distribución pueden ser válvulas de 2 por 2, normalmente abiertas y normalmente cerradas. O sea, existen dos tipos. Estamos en el caso de válvulas de 3-2, hay normalmente cerrados y normalmente abiertos. Válvulas de 4-2, ahí está un ejemplo, de 5-2 y de 5-3. Estamos, son válvulas de distribución, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Tenemos dos nomenclaturas. En principio, los que van a usar la normativa ISO, ¿no? Que es el tipo de normativa, ¿no? En este caso, eh, más común,
lo hace por letras. Ahí están las vías por letras. Letras. Entonces, mientras que el CETO, que es la norma europea, ¿no? Para la transmisión exclusivamente para la hidráulica y neumática, la hacemos exactamente con números. Y les decía, ¿no? Las entradas impar, las salidas pares, ¿no? Entonces, fíjense cómo va definiendo. Un poquito más de datos, ¿no? El ISO normalmente, el ISO 1219 es equivalente a la norma europea, la 101, 146-86, ¿no? Que es la norma española en este caso. Entonces, ustedes pueden mencionar. em, para el caso de la norma ISO, dice, tenemos válvulas de alimentación de presión. Siempre lo identifico como ¿qué? Con P. Conductores de trabajo son las entradas y salidas, A, B, C, ¿no? En el caso de la norma europea, 246. El escape en realidad es RST, que es otro tipo de nomenclatura, y normalmente en el caso de europeo es los impares, 3, 5, 7. Bueno, hay conductores de pilotaje también como Z y X y van generando como 12, 14 y 16. Entonces, a ustedes le puede preguntar qué tipo de normas se utilizan en el mercado mundial. Ah, tenemos la ISO y tenemos la CETO. Ojo, hay casos particulares que bueno, los países asiáticos tienen una nomenclatura diferente, ¿no? Pero como ellos comercializan muchos productos, tratan de estandarizarlo, ¿sí? A la norma, en este caso ISO con mucha frecuencia, y los de Europa lo tratan de estandarizar al Comité Europeo de Transiciones, en este caso hidráulicas y neumáticas. Aquí tenemos una lista justamente de todos los elementos que son estas válvulas, que vamos a ir viéndolas, ¿no? Acá me dice, ¿no? Su función de conexión dos, o sea, una es encendido y otro apagado, ¿no? Se utiliza para motores de aire y sopladores neumáticos. Válvulas de 3 2. Normalmente, pues, se utiliza, se le agrega un dispositivo normalmente cerrado, se utiliza para cilindros de efecto simple y señalizaciones, ¿no? También tenemos el 3-2, en este caso, abierto, no cerrado, sino abierto, ¿no? Que son cilindros de efecto simple y de señales neumáticas inversas, ¿no? Tenemos también el 4-2 cuando se utilizan en conexiones de utilización entre, digamos, dos elementos, A y B, como escape común, ¿no? Entonces, dos características. Cilindros normalmente de doble efecto. Otra característica del cilindro de efecto es cuando es de 5 vías, ¿no? 5 y 2, ¿no? Entonces, la conexión entre A y B son escapes separados, ¿no? Bueno, acá tenemos la forma constructiva de las mismas. Por ejemplo, ahora que cambiamos aquí, en la simbología son 3 etapas, una, dos, tres, con 6 vías, como ven, pero aquí tenemos el elemento primario y el elemento secundario. Entonces acá nos está diciendo, ¿no? Dice, el centro es abierto, ¿sí? Pero se ha utilizado A y B como escape para la posición central, ¿no? Es lo que me estoy diciendo, o sea, esto está básico. Bien, tenemos también válvulas de doble cilindro efecto. Entonces, profesor, lo que estoy entendiendo es que los que tienen simple efecto siempre es 2, 3, y los que tienen 5 normalmente son para los cilindros de doble efecto. Esto vamos a verlo un poquito más adelante. Y acá está lo que quería enfocarme un poquito, que son las formas de accionamiento, ¿no? Por ejemplo, yo puedo presionar la forma de un accionamiento de forma manual, ¿sí? Un control manual, un botoncito. Puede ser a través de una palanca, ¿no? Esto estamos hablando de las privadas. Estos mismos iconos pueden estar en el secundario, ¿vale? Por ejemplo, cuando tiene esta característica es por rodillo,
Tenemos, por ejemplo, por pedal, es otra característica, por pulsador, cuando es un botón, por muelle o resorte, y acá está el rodillo abatible, ¿no? Es otra característica, y si ponemos casos electrónicos, también se pueden definir, ¿no? O sea, los sensores de posición, de presión, ¿no? En nuestro caso. Bien, acá tenemos las válvulas reguladoras, las que normalmente se utilizan en todo sistema. La más común es o la principal que debemos conocer es la válvula antirretorno. Si yo voy a hacer un tanque elevado, tiene que tener las válvulas antirretorno, porque imagínense que eh, de acuerdo a la presión, simplemente el agua no, primero no sube y la otra, si subiese, va a tener que normalmente pues usarlas, ¿no? Tenemos también válvulas de caudal, ¿no? En este caso, que pueden ser reguladoras unidireccionales, eh, pueden ser reguladoras o válvulas reguladoras de simultaneidad, que es otro parámetro, y pueden ser también válvulas reguladoras selectoras, ¿no? A través de un dispositivo que es una bola, ¿no? Bueno, no le dicen selectora de circuito, bueno, acá ven la forma, ¿no? Entonces, el símbolo está aquí, la de simultaneidad, que les decía que es una característica también, y de escape rápido, que es la que nosotros vamos a usar, ¿no? Este de acá es nuestro instrumento, que es nuestro cilindro de efecto simple, ¿no? O puede ser también de doble efecto, ¿no? Depende, si tiene el resorte, en este caso es simple, si no tiene y lo utiliza es de doble, ¿no? Ahora, entramos a los elementos de transporte, que son las tuberías y los accesos, ¿no? No sé si ustedes ven, bueno, aquí tiene dispositivos, ¿no? De enganche, pero en realidad si tú tienes la tubería, simplemente las puedes conectar directamente aquí. Y también hay una buena sujeción, ¿no? Entonces, es sencillo, ¿no? De operar. Bueno, acá tenemos el otro punto, o sea, cuando yo tengo un compresor, para la industria. Les decía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso, si yo voy a producir para 5 máquinas, lo lógico es que yo cree una red de distribución de aire. O sea, así como hace una instalación eléctrica, se tiene que hacer también la distribución de las tuberías, ¿no? Por eso acá decimos, ¿no? La red de distribución de aire comprimido es el sistema de tubos que nos permite transportar la energía de la presión neumática hasta el punto de la utilización, ¿no? En este caso es el actuador, el que tenemos aquí, y acá está el elemento de compresión. Bueno, acá está una gráfica tenemos un sistema en la parte izquierda, toda una habitación donde se comprime, digamos, el gas, que puede ser también tener una característica, ¿no? Entonces, no necesito hacer un compresor para cada máquina, puedo tener un compresor general y si todos utilizan aire para sus trabajos, sería mucho más barato, ¿no? Primero, ¿qué dice? ¿Cuál es la ventaja de tener, digamos, una instalación de red de aire? Primero, la velocidad de circulación es admisible, eso es rápida, pérdida admisible de presión, ¿no? O sea, quiere decir que en todos los puntos deben ser iguales, el número de estrangulaciones que deben tener, eso depende mucho del sistema, ¿no? Luego la longitud de la tubería, tenemos también la circulación que debe estar pues comprimida a una velocidad de entre 6 y 10 metros por segundo, la caída de presión que debe ser de 0,1, ¿no? En este caso, y también la estrangulación debe ser la misma. Bueno, acá tenemos la caída de presión. Justamente digo que la caída de presión se debe a la longitud, igual que la electricidad, pero esta es la fórmula para el aire, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? La caída de presión es igual a 1,6 por 10 a la 8 por el caudal del aire elevado a 1,85 por la longitud de la tubería entre el diámetro de la quinta, bueno, el diámetro en este caso interior de la tubería, ¿no? Y esta multiplicada por la presión de entrada, ¿no? Entonces, así yo saco cuál es la caída de presión del aire.
Bueno, muchos visualizan en los autos cuando las llantas están bajas, ¿no? Al menos los modernos. Eh, Al momento de la instalación de la tubería, debe tener fácil acceso, ¿no? Debe tener puntos bajos en la red para colocar dispositivos que acumulen y evacúen el agua. Eso lo vamos a ver en el sistema, ¿no? En este caso. Siempre existe pérdidas, sí, todo tipo de energía cuando se traslada pierde energía, ¿no? ¿Estamos? Entonces, aquí vemos que en el caso de la pérdida de la carga, o sea, de la presión del aire, implica también el diámetro de la tubería. O sea, si tú tienes muy poca presión y tienes un diámetro de tubería grande, entonces la presión va a ser mínima. Entonces, casi siempre se reduce para que tengan mejor presión, ¿no? Bueno, acá tenemos una tablita de los accesorios de las válvulas, ¿no? Y los diámetros que existen, ¿no? Eso es una tendencia que ustedes pueden ir preguntando, en este caso, en cualquier momento. Y bueno, acá están las unidades de trabajo y aquí justamente están los elementos finales que son justamente nuestros actuadores, los elementos que son cilindros de efecto simple, cilindros de efecto doble, ¿no? Tenemos también nuestros motores, nuestros elementos, digamos, nuestros mezcladores, bueno, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos varios modelos, ¿no? En la industria que se van utilizando, que son los elementos de trabajo. Pero este es un cilindro de efecto simple y hay de efecto, en este caso, doble, ¿sí? Hay formas, como están viendo, son características, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende, señores? ¿Sí? ¿Me escuchan, estimados estudiantes? Sí, profesor. Bien, el día de hoy lo dejamos ahí. Mañana hacemos un repaso, por favor. Discúlpenme, justo han venido a una reunión, ya se me complicó. Bien, el día de mañana sí nos vemos a las 12 y ahí sí ya completamos la teoría, ¿correcto? Está bien, profesor. Listo, nos vemos mañana. Hasta luego, estimados estudiantes. Dime, te escucho, Willy. No, no, no necesita. Sí, a la chica justamente le he hecho recordar para que me asigne un laboratorio, me dijo que mañana me va a dar digamos, el acceso. No, 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 no. Todo lo vamos a hacer en el aula. No, no, en el examen todo es teórico, pues. Listo, correcto. Gracias por su tiempo. Claro, con esquemas. ¿Sí? Listo. Ok, estimados estudiantes, nos vemos el día de mañana. Hasta luego.